Este pasaje de la Biblia nos narra aquella sanidad que Jesús efectuó en el estanque de Betesda. Dice la Biblia: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuánto tiempo estaba enfermo? 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Amén. Mira, este texto llama la atención. Dice el versículo 1 que era un tiempo de fiesta, era un tiempo de celebración en Jerusalén. El escritor no quiso detallar a cuál fiesta se refería, pero sabemos que en Jerusalén se celebraban de manera principal 3 fiestas durante el año, y eran tiempos de mucho regocijo. Eran tiempos de celebración, eran tiempos de alegría, eran tiempos de risa, eran tiempos de comida, y eran tiempos en medio de la fiesta de celebrar el nombre de Dios. Esta fiesta no era la fiesta de quinceañera, donde todo el mundo termina borracho, cascándole a la quinceañera y los esposos. No, esta no era ese tipo de fiesta. Este es el tipo de fiesta donde todo el mundo iba a celebrar el nombre de Dios. El centro de la fiesta era Dios, y por ende había mucha comida, había mucho gozo, se celebraba lo que Dios había hecho en estas fiestas. Ahora, dice la Biblia que en medio de la fiesta en Jerusalén había un estanque que se llamaba Betesda. Y ese estanque, alrededor del estanque yacía una multitud de enfermos. Yo me puse a buscar porque llama mucho la atención que en ese estanque dice que pasaban un ángel, o se creía que pasaba un ángel y agitaba las aguas, y que cuando las agitaba, el que primero tocase el agua era sano. Ahora, ningún otro evangelio relata este detalle, así que me di a la tarea. Señor, ¿era cierto que un ángel descendía sobre el estanque? Y si fuese cierto, era un ángel muy malo, porque si podía sanar a varios, ¿por qué sanaba solo a uno? Dice la Biblia que cuando Jesús ministraba y comenzaba a predicar, dice: todos los enfermos eran sanados. Pero este ángel no, este ángel era mala gente. Pasaba primero de vez en cuando, o sea, la gente estaba ahí sufriendo, pero él no se compadecía de la gente. Y no solamente pasaba de vez en cuando, sino que solo sanaba al primero. Los libros de historia registran que este estanque no era cierto. No era cierto. Este estanque, ¿sabe qué es lo que el escritor quería señalar? Era la superstición del pueblo.
No puedes perder el contexto de lo que el escritor quiso escribir, ni cómo se desarrolló la historia. Mira, cuando Jesús llegó y se reveló en Israel, debes recordar que por 400 años hubo silencio de parte de Dios. Cuando el último libro, Malaquías, si tú pasas una hoja a Mateo, aunque tú la pasas en un segundo, de Malaquías a los evangelios hay más de 400 años. ¿Por qué? Porque el pueblo se alejó de Dios. El pueblo cerró sus oídos a Dios. El pueblo se volvió religioso. El pueblo se volvió carnal. No era un pueblo que creía, que buscaba, que quería obedecer a Dios. No. Era un pueblo con su corazón duro, cerrado. Así que dice la Biblia que por 400 años Dios no habló al pueblo. No hubo profeta, no hubo señal. El mismo sacerdocio, la gran mayoría del sacerdocio se corrompió. Se corrompió. Estas fiestas que eran en honor a Dios, eran una celebración a Dios. En mismo Juan capítulo 2 es cuando Jesús en una fiesta tiene que ir a limpiar el templo, porque lo habían puesto un lugar de negocio, de interés, de corrupción. Así que es en este contexto que Jesús llega a la fiesta. Y era tal el nivel de degradación y tal el nivel de pecado en el pueblo, que aún creían de manera supersticiosa que en un estanque un ángel tocaba y se sanaba, pero no existen registros de ello. Y cuando tú vas a la historia, puedes encontrar que era un mito que la gente creía. Así que no era que fuera un ángel malo, era que no era un ángel. La gente tenía esa creencia que ahí aparecía un ángel supuestamente. Ahora, ese pórtico de las ovejas, ¿por qué ahí? Ese estanque que daba cerca al pórtico de las ovejas era el estanque donde se lavaban las ovejas que iban a ser sacrificadas. Sé que era un estanque sucio, no era un agua limpia. Ahí llegaban las ovejas que los mercaderes compraban o vendían, porque la gente cuando llegaba al templo llegaba a ofrecer sacrificios. Ahí hacían los negocios, bajaban los animales al estanque, los limpiaban y los subían. Y era como en medio de la crisis que había, era una puerta a lo celestial. La gente decía: Dios ya no habla. Los que tienen que enseñar tienen su corazón endurecido y no tienen sensibilidad por la necesidad del pueblo. Así que aquellos que querían de corazón o en medio de su crisis buscar una respuesta del cielo, por lo menos iban al estanque, porque decían: aquí pasan esas ovejas que van a ser sacrificadas, de seguro aquí Dios nos oirá. Y quiero que notes que en medio de la fiesta y en medio de esta situación, Jesús voluntariamente decide ir al estanque. Es decir, en esta mañana, en este lugar, puede haber gente que mientras otros están de fiesta, tú estás con un dolor en el corazón. Mientras otros están festejando, tiempo de fiesta, llegó la prima, se fue la suegra. La prima de vacaciones, digo, se fue la suegra. Están en vacaciones, no hay colegio. Así que mientras muchos pueden estar celebrando, hoy Dios trae una palabra, porque quizás haya en este lugar alguien que esté llorando. Y lo que dice la escritura es: Dios no se olvida de tu condición. Era fácil para Jesús permanecer en la fiesta, pero Él quiso apartarse de la fiesta e ir a buscar donde había alguien que no estaba de fiesta, pero que estaba esperando en medio de la confusión una respuesta del cielo. Y si tú has venido, alguien te dijo: no, vamos a donde María Leoncia, no, le tengo el tabaco, le tengo las cartas, le tengo la solución, la espiga, el riego, la mata, el chocolate, la lectura de la carta, el tarot, la apuesta, el baloto.
Pero tú dijiste, no, 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 en medio de la crisis, yo sé que mi respuesta viene de Dios. En medio de lo que está pasando, yo sé que hay todavía respuesta en Dios. Que su mano no se ha debilitado, ni su poder ha escaseado. Así que Jesús va y se acerca al estanque y encuentra, dice la Biblia, un paralítico que llevaba 38 años enfermo. Quiero que notes, Jesús fue a este lugar por amor. Jesús dijo, lo voy a hacer, ¿por qué? Por amor. Y cuando se acerca a aquel lugar, dice que había muchos ciegos, cojos y paralíticos. ¿Por qué Jesús se acercó a este paralítico en particular? ¿Cuántos dicen por suerte? ¿Cuántos dicen amén? No, por suerte no. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, no fue por suerte. Fue por amor. Y recuerda esto: nada de lo que pasa en la Biblia es casualidad. No la leas de esa manera, porque Dios no es un Dios que obra como que se levanta un día, tira una moneda, a ver a quién quiero sanar. No. Comienza un diálogo y usted puede entender por el diálogo que tiene Jesús con aquel paralítico que este hombre llevaba 38 años en aquel lugar. Dice que mientras que todos tenían a alguien que los pudiera meter al estanque, él estaba solo. No tenía quien lo pudiese ayudar. Sin embargo, en medio de esta situación de imposibilidad, él permanecía creyendo que Dios tenía una respuesta para su vida. Mira, otra persona en esta misma situación hace rato se hubiera ido al estanque. El estanque no era un buen lugar para ser mendigo. Era mejor hacerse en las escaleras del templo. Era mejor hacerse en los caminos principales donde pasaba la gente y usted podía pedir limosna o él podía pedir limosna. El estanque no era el lugar predilecto para un mendigo. Sin embargo, él estaba provocando, forzando, persistiendo, insistiendo en ver la respuesta de Dios. Es decir, tu persistencia provoca el poder de Dios. Alguien que lo crea. Tu persistencia provoca el poder de Dios. Este hombre, en medio de la imposibilidad para ser sano, él permanecía creyendo que algo iba a suceder. Dios compromete su poder por aquellos que permanecen en creer. Una vez más, Dios compromete su poder en aquellos que permanecen en creer. Así que Jesús, cuando ve a este hombre, encuentra que en medio de su necesidad, en medio de su hambre espiritual, este hombre no está tendido por la imposibilidad, no está rendido. Y yo quiero decirle a alguna persona en esta mañana: tú has permanecido creyendo durante este año, quizás durante muchos años. No te rindas. 4 lo creyeron. Aquí hay una madre que ha permanecido creyendo que Dios va a restaurar su casa. Hoy Dios trae una palabra para decirte: no te rindas. No te rindas. Tu persistencia llama la atención de Dios. Tu persistencia te marca como una mujer de fe que provoca la atención de Dios. Ahora, cuando Jesús se acerca al hombre, le pregunta: ¿quieres ser sano? Y yo diría: qué mala pregunta. Si un hombre que está en un estanque, que supuestamente el que lo toca se sana, y el hombre lleva 38 años enfermo y permanece en ese estanque, ¿para qué le pregunta si quiere ser sano?
Era obvio que quería ser sano. Ahora, si Jesús hace la pregunta, es porque hay una verdad detrás de esa pregunta. Y es que muchos quieren ser, que están enfermos y que dicen ser sanos, en verdad no quieren ser sanos. Muchos dicen: yo quiero restaurar mi hogar, pero no quiero dejar a la bendita moza. Yo quiero restaurar mi salud, pero no quiero dejar el cigarrillo, no. Yo quiero dejar el engaño, la mentira, pero yo no me quiero consagrar. Yo quiero restaurar mi casa, pero no quiero dejar la pachanga, el desorden, el reggaetón, la bullaranga, el alcohol. Yo quiero consagrarme a Dios, pero no quiero comprometerme con el ministerio, una iglesia, un grupo. No, hasta allá no. Y hoy Dios te dice en esta mañana: ¿de verdad quieres ser sano? ¿Estás dispuesto a soltar? ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a que hoy Dios haga algo nuevo en tu vida? Entonces, si estás dispuesto, prepárate para renunciar. Ahí bajaron los amenes. Señor, cámbiame, pero sigues con las mismas malas amistades. Tienes una mentalidad donde solamente esperas que Dios haga algo por ti, pero tú no te quieres comprometer con Dios. Vienes el domingo en la mañana, pero durante la semana te comportas como uno más. Hay vulgaridad en tus chistes, hay vulgaridad en tu mirada, en tus comentarios. Te es fácil hablar, hacer, pensar en lo que no agrada a Dios. Pero estás en esta mañana y el domingo vienes: Señor, el milagrito, colabórame, tú eres bueno. Pero no estás dispuesto a cambiar. Así que hoy Dios te dice: ¿de verdad quieres ser sano? Y Él dice: yo te voy a sanar, pero te toca a ti cortar con lo que no proviene de Dios. Yo te voy a sanar, pero te toca a ti cambiar. Te toca a ti renunciar, cambiar hábitos, amistades, relaciones, aún negocios, aún sueños. Te toca dejar. Yo te pregunto: ¿qué estás dispuesto tú a dejar hoy por Dios? Ahora el hombre le contesta: no tengo quien me meta en el estanque. La pregunta no era esa, la pregunta era: ¿quieres ser sano? El hombre debe haber dicho sí o no, pero él dijo: es que no tengo quien me meta en el estanque. Y esta es una particularidad de muchos que esperamos una respuesta de Dios, y es esta: que nosotros siempre estamos condicionando el cómo de Dios. Es decir, en nuestra expectativa tenemos la costumbre de pensar cómo Dios me sanará, cómo Dios me tocará. Iglesia, nuestro trabajo no es ayudarle a Dios a definir cómo Dios intervendrá en nuestras vidas. Nuestro trabajo es permanecer creyéndole a Dios, aunque no entendamos cómo Él lo hará. Tu trabajo no es pensar cómo Dios lo hará. Lo he enseñado en este altar y hoy lo vuelvo a decir: Jesús nunca repitió el método de sus milagros. Y cuando tú vas a la escritura, Dios nunca desató, se movió, se manifestó de la misma manera dos veces. Él es creativo. Él rescatará tu casa como no lo ha hecho antes. Él sanará tus finanzas como no lo ha hecho antes.
Él restaurará tu hogar, no como lo hizo con el vecino o con el pastor o con el empresario. No, Él lo hará de una manera diferente. Tú no necesitas ayudarle a Dios a pensar cómo Él lo hará. Tú lo que necesitas es permanecer creyendo que Él lo hará. Aunque tú no sepas cómo, Él lo hará. Aunque tú no lo entiendas, Él lo hará. Ese es tu trabajo. Él lo hará. Él lo hará. Ahora, ¿por qué lo va a hacer? Y usted contesta: por amor. ¿Por qué lo va a hacer? Por amor. Uno por amor es creativo. Uno por amor hace cosas inusuales. Uno por amor quiere romper el molde. Yo te pregunto, si tú estás convencido que Dios te ama, ¿tú no crees que Él será creativo para hacer algo a tu favor? ¿Tú no crees que Él puede romper el molde para sanar tu vida, sanar tu casa, sanar tu familia? ¿Por qué te lo digo? Porque no te desanimes si Dios no lo hace a tu manera. Tu trabajo no es decir cómo Dios lo hará. Tu trabajo es creer que Dios lo hará. ¿Y por qué lo hará? Por amor. ¿Por qué lo hará? Por amor. Deja que el amor se exprese de manera creativa a tu favor. Deja que el amor de Dios rompa el molde, haga cosas inusuales. Es tiempo de no encasillar el amor de Dios. Sueña, dale libertad. Pero si te digo, no te desanimes si Dios no lo hace como tú esperas que Él lo haga. No te desanimes. Tu trabajo no es definir cómo Dios lo hará. Diga: mi trabajo no es definir cómo Dios lo hará. Mi trabajo es creer que Él lo hará. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Él lo hará. Ahora, el paralítico estaba esperando que Jesús le ayudara a entrar al estanque, pero Él le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Ahora mira que Jesús no se acercó y lo ayudó a levantarse. No, le dijo: levántate. Es decir, desafió su fe. Desafió su fe. Hoy en esta mañana Dios desafía tu fe. Durante esta semana en Radio Lluvia, Dios ha desafiado nuestra fe. Quizás tú has sembrado, quizás tú has creído, quizás tú estás expectante, aún no ha pasado nada. Hoy yo te digo en esta mañana, Dios viene a desafiar tu fe. Hoy una vez más Dios te dice: levántate, levántate. Ahora, dice que Él se levantó, pero Dios le dijo: toma tu lecho y anda. ¿Por qué le dice que tome el lecho si el lecho era representación de los 38 años de mendicidad? Yo le hubiera dicho: levántate, quema el lecho y anda. Levántate, olvida el lecho y anda. Pero le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué le dice toma tu lecho? Dos cosas encontré, el Espíritu me habló. Número uno, si Él salía caminando y entraba por las calles en medio de la fiesta, la gente no lo iba a reconocer. Iba a decir: oiga, usted se parece a uno que lleva 38 años enfermo. Es igualito, pero yo sé que usted no es, pero se parece tanto. En cambio, si tomaba el lecho, era irrefutable que Él era aquel que había sido sanado. Es decir, Dios te sanará de tal manera, actuará de tal manera, que los que un día te vieron enfermo te reconocerán lo que Dios ha hecho en tu casa. Que lo que un día criticaron, los que un día dijeron: no, eso es imposible, reconocerán lo que Dios ha hecho en tu vida. Reconocerán lo que Dios ha hecho en tus hijos. Reconocerán lo que Dios ha hecho en tu familia. Alguien que se ría, alguien que se goce de alegría, alguien que diga: ellos lo verán, ellos lo verán, ellos lo verán. Siempre estás sonando. Mira, cuando yo cambié, cuando yo me reconcilié con Dios, en ese tiempo de manera coincidencial
Me invitaron a predicar a 3, 4 lugares. Y a mí me llamó la atención que me invitaran a predicar a esos lugares. No lo había entendido hasta un día, hasta después que el Espíritu me habló, el Señor me habló. Y un día le pregunté: Señor, ¿por qué me invitaron a este y a este lugar? Y me dijo: recuerda qué hiciste en estos lugares. Y comencé a recordar que en esos mismos lugares eran ciudades donde yo más me había desordenado. Dije: Señor, ¿por qué me trajiste acá? Me dijo: porque los que un día te vieron en vergüenza, hoy te verán en bendición. Los que un día te vieron como un fracaso, hoy te verán en conquistas. Los que un día señalaron, criticaron y maldijeron, hoy reconocerán que contigo camina uno que transforma, uno que cumple, uno que bendice. Por eso le dijo: toma tu lecho. Pero también en segundo lugar le dice: toma tu lecho. Y lo lleva a un desafío, porque por llevar el lecho, dice que se acercaron a él los judíos religiosos y le dijeron: ¿por qué andas con ese lecho? Suelta ese lecho. Tú no tienes por qué caminar. Hoy es día de reposo. Hoy no tienes. Tú no tienes derecho, entre comillas, de cambiar. Y el tomar el lecho, él tuvo que contestar: ¿sabes qué? Yo no voy a volver atrás. Yo no voy a volver atrás. No, yo no voy a regresar a ese lugar. Yo no voy a regresar a ese lugar de muerte. Yo no voy a regresar a de donde Dios me sacó. No, yo no vuelvo a la derrota. Él tuvo que tomar una decisión de permanecer y de avanzar. Hoy te pregunto: ¿tú quieres quedarte con el lecho? ¿Quieres permanecer en el lugar estancado? Entonces levántate sin mirar atrás. Levántate avanzando, sin ni siquiera pensar en volver al pecado, al trago, al alcohol, a la mentira, al engaño, a la infidelidad, a la pobreza. Levántate. Y aunque otros te digan que ese no es tu lugar, que tu lugar es el lugar de la mentira, te digan: no, es que tú siempre has sido un mentiroso, tú no tienes derecho de salir de ese lugar. Es que tú eres un hombre infiel, tú no tienes derecho de tener un hogar fiel. Es que tú eres una mujer mentirosa, es que tú eres un engañador, tú no tienes derecho de cambiar. Tú digas: no, el que me sanó me dijo: levántate y anda sin mirar atrás. Levántate y anda sin volver atrás. Levántate y anda sin mirar lo que queda atrás. Quiero que te pongas sobre tus pies. Ahora, ¿cuál era la ofensa de todos? Pensar, ojo con esto, cómo Jesús sana en el día de reposo. Y tú encuentras que intencionalmente a Jesús le encantaba sanar el día de reposo. Le encantaba. Señor, ¿por qué no podía ser un poquito más prudente? El Espíritu me habló y me dijo: esta generación tenía que entender que el reposo no es un estado, el reposo no es un lugar, el reposo no es un sentimiento, el reposo es una persona y se llama Jesús. Él era el reposo, Él era el reposo. Y hoy en este lugar hay alguien que, si se para a tu lado, Él te introducirá al reposo. El reposo no es una situación, no es un estado, no. El reposo es Jesús. Y aquellos, el hombre que hizo cuando fue sano, ¿a dónde fue? Dice la Biblia que fue al templo. ¿Fue a dónde? A donde había fiesta. Y al templo, ¿a qué se iba al templo? A ofrecer sacrificios. Él entendió que la consecuencia de su sanidad
era ir al lugar a ofrecer su corazón a Dios. Seguramente lo que tenía en su bolsillo, lo que había recogido, lo poco o lo mucho, fue y lo entregó al templo. Fue y lo rindió como una ofrenda por gratitud. Él no estaba comprando un milagro. Él estaba agradeciendo por lo que Dios había hecho en su vida. Padre, hoy venimos al lugar de fiesta. Hoy venimos, Señor, a tu corazón, creyendo lo que tú harás, creyendo que tú no nos dejas igual. Señor, hoy tú miras en esta multitud aquel que persiste, aquel que sabe que respuestas del cielo hay en tu mano. Yo oro por aquel, por aquella que en medio de la crisis, en medio del murmullo, en medio de lo que critican, él y ella permanecen creyendo. Que mientras otros no han creído, él y ella permanecen confiando. Padre, sorpréndelos, sorpréndelos. Hoy es día de salir del estanque. Hoy es día de salir del estancamiento. Hoy es día de salir del estancamiento. Señor, yo bendigo a esta multitud. Yo bendigo en el nombre de Jesús a esta multitud. Y gracias porque tú lo haces por amor. Gracias porque tu amor se desata de manera sobrenatural. Te adoraré, te adoraré.